Perdón, pues vamos a continuar con nuestro estudio de esta semana. Nuestro estudio lo encontramos en la Parashá Miketz, que es la Parashá número 10. Se encuentra en Bereshit o Génesis, a partir del capítulo 41, verso 1, al capítulo 44, verso 17. La Haftará la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 3, 15 al 41. Y en Zacarías 3, 1, del 4 al 7. El Brit Hadashah lo encontramos en Romanos, en el capítulo 10, verso 1 al verso 13. En este estudio vemos el sueño del faraón. El jefe de los coperos recuerda a Yosef. Yosef es llamado ante el faraón. La interpretación del sueño del faraón por parte de Yosef. Yosef es proclamado virrey de Egipto. El plan de Yosef para conservar el grano de la cosecha durante la hambruna. Jacob envía a sus hijos a Egipto. El encuentro de Yosef con sus hermanos. El arrepentimiento de los hermanos de Yosef por sus acciones pasadas. Benjamín es enviado a Egipto. Los hermanos de Yosef son puestos a prueba, entre más temas con gran sabiduría, a la luz de la Torah. Este tema, este shur, lo hemos llamado, le hemos puesto por subtítulo Un tiempo determinado, porque vamos a ir viendo realmente cuáles son los tiempos del Eterno y cuál fue el propósito de Miketz en Yosef. Nuestro estudio comienza narrando lo siguiente. Aconteció que pasados 2 años el faraón estaba soñando, y he aquí que estaban parados sobre el río, cuando he aquí del río subían 7 vacas hermosas a la vista, y muy gordas, y pasteaban en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, y en juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraron a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó el faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó el faraón, y aquí que era un sueño. Ahora, entendamos qué es Miketz. Miketz significa al final de. Esta palabra se utiliza en las escrituras para indicar el final de un periodo o un plazo determinado. En nuestro shur podemos ver que después de un determinado tiempo el jefe de los coperos se acuerda de Yosef y le comenta al faraón sobre la interpretación de su sueño que Yosef interpretó en prisión. Vemos que se había cumplido un plazo determinado para que Yosef saliera de prisión y fuera llamado ante la presencia del faraón. ¿Quién era el faraón en ese entonces? Era la persona más importante en la tierra en ese momento. En el capítulo 41, 14 de nuestro estudio nos está lo siguiente. Y envió el faraón llamar a Yosef, y con rapidez lo sacaron del calabozo, y se afeitó y se cambió de ropa y llegó ante el faraón. Vamos a ver, mediante la luz de la Torah, lo que el creador del universo quiere revelarnos en esta porción. ¿Sí? En esta porción que hoy nos trae la Torah. Primeramente vemos que el plazo determinado para que Yosef saliera del calabozo fue primeramente decretado por el cielo, no por el hombre. Si bien en el estudio pasado aprendimos que Yosef tenía que pasar 10 años en prisión por haber hablado la Lashon Hará en contra de sus hermanos, pero por confiar en el copero y no confiar en el Eterno, o sea, por confiar en el hombre y no confiar en Dios, se le decreta 2 años más, ¿sí?, de estar en prisión. Fue hasta después de 2 años más que el copero recordó a Yosef. ¿Qué podemos aprender de esto? Que los tiempos de Hashem no son nuestros tiempos. Los tiempos de Él son tiempos perfectos, como nos cita las Escrituras. Habacuc 2:3 nos dice, porque la visión es aún para tiempos determinados, y pronto habla al fin, y no mentira. Aunque se tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Eclesiastés 3:11 nos dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y también ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra de Hashem desde el principio hasta el final. Eclesiastés en el capítulo 3 nos cita, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto nos lo dice la sabiduría de Shlomo, de Salomón a Amelech, ¿sí?, el rey Salomón, donde enfatiza
que el Eterno ha establecido un orden y un propósito para cada momento de la vida y que hay un tiempo adecuado para cada actividad. Para todo ser humano hay un tiempo fijado, un momento para todo objeto fijado del cielo, momento para dar luz, momento para morir, momento para plantar, momento para desarraigar lo plantado, momento para matar y momento para curar, momento para abrir una brecha y momento para construir, momento para llorar y momento para reír, momento para hacer duelo y momento para danzar, momento para arrojar piedras y momento para reunir piedras, momento para abrazar y momento para rehuir del abrazo, momento de buscar y momento de perder, momento de cuidar y momento de arrojar, momento para desgarrar y momento para coser, momento para callar y momento para hablar, momento para amar y momento para odiar, momento para guerra y momento para paz. Esto nos lo habla Eclesiastés 3 del 1 al 8. Podemos ver que Hashem fija un momento determinado para cada evento o circunstancia. Aunque no siempre lo comprendamos, los tiempos del Eterno son perfectos y en los cuales debemos emplear la sabiduría de lo alto para poder vivir en armonía en cada uno de estos tiempos, disfrutando de cada etapa y cumpliendo su propósito por el cual hemos sido creados. Yosef tenía que pasar por Miketz, cumplir un plazo determinado antes de ser llamado a la presencia del faraón. El Midrash nos dice que Yosef había pasado 12 largos y penosos años en prisión y no sabía si algún día volvería a salir en libertad. Pero Hashem dijo: no quedarás en cautiverio ni un momento más del que yo he decretado. Pero finalmente el tiempo se había cumplido. Primeramente nos dice que fue sacado de prisión o de un calabozo. Posteriormente fue afeitado. Después se cambió de sus vestimentas y finalmente llegó ante la presencia del faraón. Veamos primeramente que Yosef es sacado del calabozo, es sacado de prisión. El Tejilín del Salmo 40 es un salmo de libertad que nos dice: he tenido esperanza en el Eterno, y él inclinó el oído hacia mí y oyó mi clamor. Me subió del pozo tumultuoso, del barro movedizo, y paró sobre la roca mis pies, afirmó mis pasos. En otras versiones nos menciona fango cenagoso o en un lugar de barro. ¿Ok? Pero ¿qué es el fango? Es una mezcla de tierra y agua que se forma generalmente en terrenos donde hay gran cantidad de agua detenida. Este tipo de lugar también se conoce como lugares con barro, lodo o pantanosos, convirtiéndose en lugares inestables que una vez al estar dentro de él es imposible moverse. No puedes caminar, tus pies se adhieren a la tierra, al lugar como si fuera un pegamento. Entre más uno se mueve, más difícil es salir de ese lugar y se vuelve una prisión desesperante, que para salir es necesario la ayuda de alguien más. ¿Cuántas ocasiones nos hemos sentido desesperados y que no podemos salir de una situación donde quedamos atrapados por nuestras malas acciones? Yosef se le decretó prisión por hablar mal de sus hermanos y después por no confiar en el Eterno. ¿Acaso nosotros en algún momento hemos hablado mal de los demás, de los que nos rodean? ¿O hecho alguna otra acción desagradable ante los ojos del Eterno? No sé, quizá robar, engañar, inmoralidades sexuales, guardar rencor, estar en alguna adicción. Y no solo hablo de adicciones de sustancias que alteran el sistema nervioso, sino adicción a patrones de conductas incorrectos que no puedes dejar de hacerlos y se han hecho un hábito en la vida de cada uno de nosotros. Y que se hace imposible salir de ese lugar por sí solos. Necesitamos mucha fuerza de voluntad para dejar esos patrones de conducta que no solo afectan nuestra vida, sino la vida de los que nos rodean. Pero ¿sabes? Todo tiene miketz, todo tiene un tiempo determinado. En el libro de los Hechos, en el capítulo 14, verso 22, nos dice que el rabino Shaulo, fortaleciendo a los ánimos de los discípulos y exhortándolos a permanecer en la fe, les decía: permanezcan en la fe, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Eterno.
Hechos 12:3-19, dice que Kefas o Pedro fue encarcelado por el rey Herodes. Pero la noche antes de su juicio, un ángel se le apareció y le dijo que saliera. Las cadenas de Pedro se le soltaron y salió. Siguió al ángel fuera de prisión, pensando que era una visión. Pedro, dormido, él pensaba que sería expuesto por Herodes al pueblo al siguiente día. Pero los pensamientos de él no eran los pensamientos ni los planes de Hashem, ya que él estaría en libertad. Él dijo, ahora entiendo que el Eterno envió un ángel para liberarme. Pero si regresamos unos versos antes, podemos ver algo muy importante a la luz de la Torá. En el verso 5 nos dice que Kefas o Pedro era custodiado en la cárcel. Pero además de estar custodiado en la cárcel, ¿sí?, en la iglesia, los hermanos, ¿sí?, la congregación que estaba con él, ¿sí?, no en prisión, no físicamente, pero espiritualmente estaba con él, estaban en oración constante, ¿sí?, en una oración constante al Eterno, pidiéndole por que fuera liberado Pedro. ¿Sabemos algo? Que aunque las personas se encuentren dormidas y soñando en las vanidades o placeres de este mundo y relacionándose con todo tipo de impurezas, alguien estará doblando rodilla e intercediendo por esa persona, por ese ser querido, para que Hashem pueda enviar a alguien a liberarlo de esa esclavitud. Así que si tú estás pasando algún problema con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres o algún ser querido que no ha podido salir de ese fango cenagoso, no perdamos la emuná, no perdamos la fe. Sigamos clamando al Eterno por su liberación o su sanidad total. Si bien se permite orar o hacer tefilá individualmente, la tradición judía fomenta la oración en comunidad, con un quórum de 10 personas. El Midrash de Barín Rabá explica sobre el poder de la oración y señala que Hashem presta especial atención a la oración en comunidad, en unidad con los hermanos. Vemos que la Torá nos narra que Yosef fue afeitado antes de ser llevado con el faraón. Sabemos que la Torá nos dice algo, cuando nos menciona algo, no lo menciona por simplemente mencionarlo, sino es porque tiene una importancia dentro de las escrituras. ¿Ok? Entonces, si nos dice que Yosef fue afeitado, ¿qué nos está tratando de decir? En el antiguo Egipto se afeitaban completamente la cabeza por higiene, ya que el calor era muy sofocante y esto provocaba la reproducción de piojos, y el cabello era un imán para atraer este tipo de animales que a su vez transmitían enfermedades. Por eso no solo los faraones, sino toda la élite egipcia se depilaba, no nada más la cabeza, sino todo el cuerpo, buscando mantenerse limpios en un entorno hostil con esta contaminación de este tipo de animales. Así que Yosef no solo fue afeitado de la cabeza, sino de todo el cuerpo, con la finalidad de limpiarse de pies a cabeza y que nada impidiera estar ante la presencia del faraón. Así como Yosef se limpió de pies y cabeza, nosotros también tenemos que limpiarnos, ¿sí?, tanto de pies a cabeza, pero esa limpieza tiene que ser una limpieza en santidad, como nos lo dice el Tejilín o el Salmo 24, 3-4. ¿Quién subirá al monte del Eterno? ¿Y quién estará en su lugar Kadosh? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaños. Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Hashem. En este punto se nos menciona que la impureza nos prohíbe estar ante la presencia del Eterno. En el judaísmo, la limpieza del pecado no es un proceso físico de higiene normal, sin de lavarse el cuerpo, lavarse las manos. No, tampoco es un proceso como el que le hicieron a Yosef, de depilarse todo el cabello. Es más allá de solo afeitarse. Es recorrer un camino de restauración espiritual que requiere una transformación interna y profunda de todo nuestro ser. Es quitar de nuestra vida el pecado que mora en nosotros.
como nos lo cita el rabino Shaulo en Romanos 7:17, de modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Se nos hace mención de muchos quieren hacer el bien, pero no pueden llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque la impureza del pecado, ¿sí?, aún está en ellos. Y eso es lo que hace que cometan más transgresiones. Estamos hablando de una guerra espiritual, porque nuestra mente está en la Torá, en las Escrituras, hablamos de ella, practicamos sus preceptos. Pero la contaminación del pecado que está en nosotros domina nuestros miembros y actuamos en contra de la voluntad de Hashem. Cuando realmente queremos quitarnos de toda inmundicia, tenemos que hacer teshuvá, retornar a las cosas del Eterno, pero de corazón, con sinceridad, para poder recuperar el estado de pureza con el cual podremos estar ante la presencia de Akadosh Baruj Hu. Dejemos de cuidar y poner atención en el exterior, para cuidar y fijarnos cómo está nuestro interior realmente. El exterior puede estar muy limpio, presentable, para agradar en este mundo terrenal, en una cita a una compañía, en una cita con una persona que quieres conocer, quieres agradable. Pero quizá nuestro interior no se encuentre tan limpio como está nuestro exterior. Está con impureza, que este mundo no las toma en cuenta, pero ante la presencia del Eterno va a marcar una gran diferencia. En la literatura rabínica, el Talmud y la Mishnah nos habla de la santidad, que en hebreo es Kedushá. Nos hace referencia como un proceso vital de acercamiento al Eterno, no solo como un ritual o un momento especial, sino una aplicación práctica en la vida diaria, abarcando desde el respeto a los padres y el santificar Shabbat hasta la justicia social y la honestidad, enfatizando que la santidad se alcanza mediante límites autoimpuestos por cada uno de nosotros. La búsqueda constante y la limitación de la santidad divina de Hashem, porque Él nos hace mención de lo siguiente. Sí, pongamos atención por qué tenemos que buscar esa santidad. Él nos dice, seréis santos porque yo vuestro Elohim soy santo. Y esto lo vemos en Vallecrao, Levíticos 19:2. Necesitamos autolimitaciones a diario para nosotros. ¿Para qué? Para alejarse de las debilidades humanas que aún afectan nuestra vida y a los que nos rodean. Debemos buscar hacer lo correcto, quizá no perfectamente, pero tratar de hacerlo. La Gemara, que son los comentarios y debates sobre la Mishnah, nos ayuda a entender de una manera más profunda cómo aplicar la halajá, la ley, y la Agadá, la narración de esto, para guiar la vida judía en un diario vivir. La santidad se debe vivir en el hogar, en la calle, en el comercio, en las relaciones personales, en la escuela, en instituciones públicas, en todos los lugares donde uno se encuentre, se debe vivir en santidad, demostrando un orden y estabilidad de nuestra vida para reflejar esa presencia divina que realmente vive en cada uno de nosotros. Nuestro estudio nos narra que también Yosef se cambió de vestimentas. Vimos que él fue afeitado, se limpió de toda inmundicia, pero ahora tendría que vestir dignamente para estar ante la presencia del faraón. El profeta Zacarías nos hace saber algo muy importante sobre el cambio de vestimentas, como nos lo cita en el capítulo 3 del 1 al 4. Me he mostrado a Yehoshua, el sumo Cohen, parado delante del ángel del Eterno, y el Satán estaba parado a la derecha para acusarlo. Entonces dijo el Eterno al Satán, te reprenda el Eterno, oh Satán, que te reprenda el Eterno que ha escogido a Jerusalén. ¿Acaso no es él un tizón salvado del fuego? Yehoshua estaba vestido con vestimentas sucias y estaba parado delante del ángel. Tomó la palabra y habló a los que estaban parados delante de él, diciendo, quiten las vestimentas sucias de encima de él. Y a él dijo, mira, he retirado de sobre de ti tu iniquidad, y te hice vestir con vestimentas de gala.
Lo que el profeta nos menciona es la visión de un juicio en el tribunal celestial, donde el sumo sacerdote Yehoshua representa a todo el pueblo temeroso de Hashem, y a la derecha aparece el acusador para señalar los pecados. Pero antes de que Yehoshua diga una palabra, el Eterno reprende al acusador, mostrando a Yehoshua como un tizón sacado del fuego. Esto nos representa que cuando abandonamos el pecado no estamos limpios completamente. Pero en ese momento nuestras vestimentas manchadas por el pecado son cambiadas por vestimentas limpias que simbolizan la pureza y la santidad, dándonos una nueva oportunidad de la vida eterna. Gracias al mediador y abogado que por sus méritos intercede ante cada uno de nosotros, ante las acusaciones del enemigo. La Torá nos hace saber que las vestimentas limpias representan la Kedushá, la santidad, una transformación profunda de la identidad y la conducta de un temeroso de Hashem. Espiritualmente no se refiere a ropas físicas, sino a una forma de vida que refleja la presencia divina. Efesios 4, 22 al 24, el rabino Shaulo nos exhorta a abandonar nuestra vieja naturaleza de vivir en los deseos y engaños que nos llevaron al pecado y vestirnos de un nuevo hombre adoptado a una nueva identidad creada a imagen del Eterno. En la carta a Romanos 13:14 nos dice que vistamos nuestra alma con el Adón Yeshua, el Mashiach, y no tener nada con lo cual podamos satisfacer los deseos y pasiones de la mala inclinación. Al vestirnos con Mashiach, dejamos reflejar amor, pureza, humildad, respeto, prudencia ante los demás. En el libro de Revelaciones dice que a la iglesia se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Sabemos que este lino representa las acciones justas de cada uno de nosotros, recalcándonos que la santidad se manifiesta a las obras y la conducta diaria que podemos tener. Apocalipsis 19:8. Para concluir, vemos que finalmente Yosef llega a la presencia del faraón como una persona completamente transformada. Ya no estaba con la misma apariencia que cuando se encontró en el calabozo o en prisión. Yosef tenía que pasar Miketz, un tiempo determinado por parte del cielo, para corregir sus acciones, no tan gratas ante los ojos de Hashem. Él tuvo que pasar por humillaciones, desprecios, falsas acusaciones, insultos, golpes, etcétera, etcétera. Pero al final todo fue parte de un proceso y de los planes del Eterno. Revelaciones 3:5 nos dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Más adelante, en el capítulo 22, verso 14, hace mención: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Yosef tuvo que cruzar las puertas del palacio del faraón para poder estar ante su presencia, y sabemos cuál fue su destino: ser un instrumento de Hashem para bendecir al pueblo de Israel. Nuestro estudio, Miketz, nos habla de un tiempo determinado para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. Romanos 8:28 nos cita: y sabemos que a los que aman a Hashem, que son llamados en conformidad con sus planes, todas las cosas ayudan para bien. Marcos 1:15: se ha cumplido el tiempo, el reino del Eterno está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Kefas o Pedro nos dice algo que pasaremos como le pasó a Yosef. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, el Eterno mismo, el Elohim de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Mashiach, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Primera de Pedro 5:10. Él nos habla de una esperanza frente a las dificultades que caracterizan los tiempos finales, enfocándose en un poco tiempo de sufrimiento y una promesa de una restauración definitiva. Si bien estamos en Miketz,
al cabo de completar los tiempos finales, sabemos que el padecimiento será breve en comparación con la eternidad. Aprendemos que aunque las pruebas y persecuciones se intensifiquen como lo estamos viviendo alrededor del mundo, tienen un límite fijado por parte del Eterno. El destino final del temeroso del Eterno no es el juicio ni la derrota, sino participar de la gloria, de la gracia, ¿sí?, que Mashiach nos ha dado. Esta promesa debe estar en cada uno de nosotros como una fortaleza espiritual para mantener la mirada en las cosas del cielo mientras se atraviesan las crisis de la tierra. Así que no importa cuál sea tu situación actual o en qué tipo de pozo o fango te encuentres, el Eterno puede reparar lo que ha sido dañado por el pecado, dejando a las personas en perfectas condiciones espirituales. Él nos da la seguridad y la certeza de que quienes somos en realidad, evitando que las dudas que se presentan en estos tiempos finales nos hagan dudar, ya que provee la fuerza, ¿sí?, esa fuerza sobrenatural necesaria para resistir las presiones externas. Recuerda que la capacidad para resistir los desafíos finales no provienen de la fuerza humana, sino de un favor inmerecido que Hashem otorga continuamente para sostener a su pueblo hasta el final. En resumen, Miquet nos habla del fin de los sufrimientos de Yosef. Está escrito por los sabios que cuando una persona está mal espiritualmente, sufre en el corazón, ya que éste se quebranta por encontrarse en una situación de angustia y aflicción. Pero se nos dice que todo tiene un tiempo, todo tiene un fin. No debemos desesperarnos por los acontecimientos no tan buenos en nuestra vida o por las situaciones que estemos pasando en este momento. Enfermedad, problemas económicos, en la familia, laboral, legales, etc. Todo tiene un fin. Todo tiene un momento en que debe terminar. Es por eso que Miquet nos enseña el final de los sufrimientos, no nada más de Yosef, sino de cada uno de los sufrimientos que podamos tener nosotros. Pero tenemos que tener paciencia y estar plenamente confiados en el Eterno, de que Él es quien tiene la posibilidad de sacarnos de este tiempo de angustia. Baruch Hashem, que el Eterno bendiga sus vidas, esperando que este shur haya sido de bendición a cada uno de ustedes, y nos vemos el próximo Shabbat. Shabbat Shalom.